Jehová, nos ha alcanzado, he sido justificado, Jehová, por medio de tu sangre, Cristo amado. En el nombre poderoso tuyo, Señor amado, que seas tú hablando a tu pueblo en esta hora, Padre, de manera especial. En el nombre poderoso tuyo hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios, puede tomar asiento. El tema de hoy, el poder del Evangelio, sigue vigente. El poder del Evangelio sigue vigente en su tema. El poder del Evangelio sigue vigente. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el poder del Evangelio sigue vigente? Tú eres bueno, Dios. Gracias, Jehová. Pero es triste ver cómo la iglesia se maneja. It's sad how the church today is managed. ¿Quiénes somos iglesia? Who is the church? Usted y yo. You and I. Ver cómo el discernimiento no lo queremos See how buscar. the discernment, we don't want to look for it. Ver cómo la presencia de Dios quiere romperte See how the presence of God wants to break y you, te es insignificante. but to you it's Es insignificant. como si vienes un día al parque. It's like going to the park. ¿Usted ha ido algún día al parque? Have you been to the park? Se ha sentado en un parque a ver el You paisaje, sit just to look at the view, landscape, compartir con la familia. share with the family. Pero triste y lamentable tengo que But decir sadly, I have to say, que esto no es un parque. this is not a park. Esta es la casa de Dios, This is the house of the Lord, donde Él viene a llenarte día a día. where you come to be filled, Donde cada domingo, where every Sunday, cada miércoles, every Wednesday, cada viernes, every que Friday, son los únicos 3 días those are the only 3 days que Dios te da la that God gives oportunidad you the opportunity en este lugar in this place, de estar las puertas abiertas. and the doors are open. Es para llenarte de su It's to palabra, fill you with His word, para que tu fe aumente. so that your faith grows. Y leímos que el justo por And su we fe read that the vivirá. just by the faith will live. Y el subtema que le puso esta palabra, And the subtopic today, y el espíritu and the spirit se recibe por fe. will be received by faith. Gloria a Dios. Wow. La gloria. Eso lo dijo Pablo. Paul said that. Yo siento la presencia de Dios bien especial. Gloria a Dios. Pero el justo por su fe vivirá. But the just by his faith will live. Al igual que el profeta Jeremías, Just like Jeremiah, Dios levanta a un profeta God llamado raised Habacuc. a prophet called Habakkuk. Se sabe muy poco de este profeta, There's little to know about this prophet, pero él predicó en el mismo tiempo que predicaron muchos profetas, but he preached in the same time as many other prophets, como predicó Sofonías, Jeremías y Nahum. like Jeremiah, Nahum, and Sophoni. Amén. Este comienza a predicar cuando aparece el nuevo imperio babilónico. He starts preaching when the new empire in Babylonia. Usted ha escuchado la historia de Babilonia, You've heard the story of ha Babylon escuchado su reinado, and the kingdom. ha escuchado que Dios le dio toda la potestad de reino para hacer el reino más grande que Power pudo to haber make it the existido. biggest kingdom Amén. to ever exist. ¿Qué pasa? Me llamó la atención mucho It caught my attention para este profeta comenzar about this prophet, a través de su profecía. and through his prophecies, Él comienza a cuestionar a Dios he starts to question God, y le hace preguntas a Dios. and he asks God. Y yo sé que Dios ha levantado en este And I tiempo know that God has muchos called profetas many prophets que no se llaman profetas, that are not called que están prophets, sentados quizás a that la par are de usted, seated just next to you, my que oran, people, buscan de Dios, that pray, se and meten look en for la God, presencia con Dios. and they go into the presence Pero of este the Lord. profeta But this prophet, comenzó a cuestionar a Dios con preguntas. he questioned him with questions. Y muchas veces, And many times, cuando oro, when I pray, viene a mi corazón una tristeza a sadness comes into my heart y un dolor a mi alma and a pain in my de soul. ver cómo las almas se to see están how many perdiendo souls are being lost. y cómo el pueblo de Dios How the people of God se ha olvidado have forgotten a lo que hemos sido llamados. to what we were called. Como ministros del Señor, How us as que ministers, Dios le ha dado el privilegio de ser God llamados, has given us the privilege to call us, han olvidado
have forgotten el verdadero evangelio, the real gospel. el verdadero poder del The real evangelio. power of the gospel. El poder del evangelio no se trata por lo que usted hable o por lo que usted Or sepa. what you know. El poder del evangelio se trata It's about por lo que quiere el Espíritu what the Santo. Holy Spirit wants. Cuando usted es lleno del Espíritu When you're Santo, filled with the Holy Spirit, usted refleja la gracia de you Dios reflect the grace y of su God. fe comienza a And your actuar, faith starts acting. comienza a activarse la fe, And it activates. que mucha fe nos falta. We lack faith. La palabra dice que sin fe es imposible And agradar a without Dios. faith we can't. Y muchas veces caminamos sin fe. And many times we walk Sin without esperanza. faith and without hope. Se nos olvida quién murió en la cruz del Calvario. We forget who died Se on the nos olvida cross quién fue el que nos justificó and who justified us. a través de su sangre en la cruz del Through his Calvario. blood in the Calvary. Y venimos a la casa de Dios And we go to the house of God, insignificante. insignificant. Este profeta comienza a pedirle a This Dios, prophet asks God, comienza a pelear con Dios. Este profeta le pide a Dios and he asks God que condene y castigue la maldad to condemn de los que vivían en Judea. to those that lived in Judah. Póngase a pensar, Think about this. si los profetas de este tiempo, If today's que se prophets dicen llamar profetas, who say they're called comenzaran a prophets, hacer la voluntad de they Dios, start doing the will of God, hubiera muchos cambios en la iglesia. there would be a lot of change in the church. Porque en la iglesia Dios pone profetas, Because in the church, Dice que él he llama a puts unos prophets, apóstoles, he calls some apostles, a unos pastores, other pastors, evangelistas, maestros, evangelists, profetas. teachers, ¿Usted no cree que ese es el poder del and evangelio you de know the Dios? power of the gospel of Dios. ¿Usted no cree que a la par de usted hay un profeta? Next to you might be O se esté levantando un futuro profeta? a future Pero lo prophet, damos but insignificante. we think it's insignificant. Y ese es el poder del evangelio. And that's the power of the gospel. Pero él sigue vigente. But it's still current. Aunque usted no crea. Even if you don't believe it, Está bien, tranquilo, no se preocupe. don't worry about it. Como dice el americano, I don't care. ¿Qué significa eso en español? No, No me importa. Muy bien. ¿Verdad? Así dice. Ok, si a usted no le importa, so if you don't care, usted tranquilo. don't worry. A él le preocupaba, a este profeta, So he was worried about que el nombre de Dios that no the era name of God respetado. wasn't respected. Y lo que más, aleluya, And what no entendía, he didn't understand que Dios utilizaría is that God would use a los babilónicos, the people from Babylon que eran mucho más malos that were que los de Judea. a lot more bad than the ones in Judah. Lea la lectura, el capítulo 2 de Habacuc. Él está peleando y cuestionando a Dios. ¿Cómo es posible que Dios levante a los babilónicos para ir en contra de Judea, que son más malos? The ones in Judah that are worse. Y ahí el Señor ministraba mi vida. And that's how God ministered my life. Y me decía, He would say, vas a ver eso y muchas cosas más. this and a lot more. Te va a entristecer tu corazón y And tu your alma. heart will be Pero te he saddened. llamado con un But I propósito. called you with a purpose. Y no puedes callar la palabra que pongo en tu corazón. Tienes que decirla y tienes que You predicarla. have to preach it. Porque no importa que se llenen las sillas y las mesas. How many Lo seats importante are es que tu filled? alma sea salva y que puedas ir al cielo, aleluya. Y que puedas recibir, aleluya. Y estar en la boda del Cordero. ¿De qué me sirve, Santo Dios? ¿De qué me sirve decir por muchos lugares, plataformas? You may talk through Hemos networks, alcanzado social tanto networks, por you tantos have años. reached a lot in many years, Pero tu alma está but perdida. your soul is lost. Las ovejas que Dios te entregó se están queriendo huir, pero no se quieren huir. ¿Por qué? Porque son obedientes a la palabra y a Dios. Porque no se mueven por emoción. They're not moved by emotion, Pero hay veces, but there are many amada times iglesia, que en estos lugares that these tienes que places escapar por tu you alma. need to escape. Tienes for que your tener soul. cuidado porque You es need to tu be salvación. careful because it's your salvation at risk. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Lo interesante es que el The profeta interesting thing is that the prophet proclama la palabra de Dios the word of God por medio de preguntas a Dios. through questions to God, Y Dios mismo le and God contesta. Himself answered. Eso es lo bueno que tiene un profeta, That's the good thing about que a veces having le a prophet, cuestiona a Dios that he questions o le God, hace preguntas a Dios or asks y God, Dios le and contesta. He will answer. Que conste, yo no soy profeta.
I'm Dios not me a llamó a prophet. ser pastor. He called me to be a pastor. Así que no se confunda. So don't get confused. Porque quizás a veces Dios levanta un profeta y usted dice, ¿y por qué el pastor no dice eso? And then he says, Porque Dios no me llamó a ser profeta, Dios me llamó a ser pastor. because a pastor is called to be a pastor. El trabajo del pastor, ¿cuál es? The work for Dar el pasto fresco que Dios quiere que usted reciba. Si en ese transcurso Dios me da una palabra profética y me dice dásela, pues yo se la voy a dar. Amén, Pero si Dios no me dice eso, yo no puedo ser profeta porque yo soy pastor. I can't be a prophet if I'm a pastor. Mi deber, mi My responsabilidad es pastorear. responsibility is to be a pastor. Tampoco soy evangelista. I'm not an evangelist. Amén. Pero el pastor puede The enseñar. pastor, he can teach, Pero también hay maestros. but there's also teachers. Si está la clase y está el pastor y el pastor no habla, no usted diga, ese pastor ni quiere argumentar ni decir This nada. pastor doesn't want to say No, anything. porque yo soy pastor. No, because No I'm soy a pastor. maestro. I'm not the teacher. Para eso Dios levanta That's maestros. why he called Aleluya. teacher. ¿Está entendiendo el You poder del understand evangelio? why the power of Porque esto no se trata del humano. This isn't about human. Porque si fuera por mi propia fuerza, Because if it were for my own yo estudié strength, 4 años I would be here 4 years. y después me arrepentí. Porque yo viajaba 1 hora y 15 minutos. A las 7 de la noche An hour entraba. and a half to work. Vivía en Charleston y I lived bajaba in Charleston. hasta I would go down Greenberg. Greensburg. Y salía a las 10 de la noche And I would y llegamos a mi casa a las 11 de la noche. leave 11 y at 10 15, 11 y p.m. and I media, would ¿verdad? reach like 11:30. Para venirme a acostar casi a las 12 de la noche. To sleep at 12. Y trabajaba, me acordaba en aquel momento, en un lugar que entraba a las 5 de la mañana, algo así, ¿verdad? Somewhere I started at 5 a.m. ¿Y qué descanso tenía yo? How much sleep would I get? Y tuve 3 años así en esa I batalla. was ahí. like that for 3 years. Y yo le preguntaba a Dios, And I Señor, asked pero God, ¿es necesario esto? God, is this necessary? Y Dios no me hablaba. God wouldn't. Porque say muchas anything. veces quería hacer mi Many propia times, voluntad. I wanted to do my own will. Te adoro, Dios. Porque quería aprender, I wanted to learn. quería saber de la I palabra. wanted to know the word. Pasaron los 3 años And those 3 years, y el Señor me dijo, and God would te say, dejé pasar esa experiencia I let you go through para que that viera so that you could see que lo teológico es bueno, that the theological things pero are tú good, tienes la palabra de but Dios. you know the word of God. Estudia mi palabra. Study my word. Métete conmigo. Go No deeper. necesitas nada más. You don't need anything else. Wow. Yo te adoro, Dios. Que Dios es bueno. God is good. Gracias, Dios. Lo poderoso que Dios The le powerful dice, thing about God saying, la persona honrada, justa, buena the person that is y que es fiel honorable and just a and Dios. faithful to God podrá vivir will una live vida realmente especial. a special life. La persona The person honrada, honorable, that is honorable, Justa. just, buena, and good, que es fiel and that is faithful a Dios, to God, no a la obra, not the work of no al God, pastor, not the pastor, no a los líderes. not the leaders, Usted le es fiel a Dios. but faithful to God. ¿Y qué entra en eso? And what comes Todo lo que es bíblico. what is biblical, Usted es fiel con sus You're diezmos, faithful to ofrendas, your con todo lo que offerings Dios and pone en su tithes. corazón. everything that He puts in your heart, Porque es una responsabilidad, because it's a es responsibility un mandato divino de Dios. and a commandment from God, Y usted lo hace conforme a su and you will corazón. do it conforming to Pero your lo heart. importante de todo esto, But the important no es thing lo que about usted this traiga. is, it's not what you bring. porque ¿de qué le sirve a usted Because what purpose does que it pueda serve? traer una ofrenda To bring an offering domingo tras domingo Sunday after de Sunday mucha cantidad, of a lot of pero money. su alma se esté perdiendo? Aleluya. Gracias, Dios. Su vida se esté perdiendo espiritualmente. Being lost Que no esté recibiendo la That you palabra not de Dios. receiving the word of God. Estoy aquí con temor y temblor. Gracias, I'm here Señor. Delante de la trembling presencia de Dios. in front of the presence Porque of the quiero Lord. traer lo que Dios trajo en mi And I corazón. want to bring what He Gracias, put in Puso en my mi heart. corazón. Te adoramos, Padre. Aleluya. Todavía puede adorar a Dios. Todavía le puede dar alabanza a Dios. Mire el que está a su par y dígale, Cristo te ama. Cristo te ama. A veces hay que decirle eso a los hermanos. Dígale otra vez, pero dígale así ahora. Sonríe, Cristo te ama. Jesus loves you. Smile. Dios es bueno, hermano. Dios es maravilloso.
Habacuc 1:2. La traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Dijo el Señor en su palabra. Dios mío, a grito, le dijo el profeta. Dios, te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Le está diciendo el profeta a Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Sabe la autoridad que tenía este hombre? See how much authority this man had? Y le estaba diciendo, ¿cuándo vas a hacerme caso? When will you listen? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. Done anything? ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Why do you make me see so much injustice and violence? Y ahí mi alma y mi espíritu, yo oraba y oraba al Señor y And decía, prayed wow, and cried. ¿usted sabe toda la injusticia que yo estoy See how viendo? much injustice I've seen? Que usted está That viendo. you're seeing too? Cómo ¿verdad? Profanan el templo de Dios. Is in the house of the Lord. Cómo lo hacen en cuna de ladrones. Santo tú eres Dios. House of Cuando Dios thieves. no nos ha llamado a eso. When God hasn't called Cuando us Dios to nos that. ha llamado a llevar su palabra, a predicar el evangelio. Aleluya. Están esperando que termine el culto para ver cuánto yo puedo echarme al To see how bolsillo. much I can put in my pocket. Para ver con cuánto me voy hoy para llevar a mi familia a comer. Leave and No stay with me. porque el obrero es digno de su salario. Claro, la Biblia lo dice. Pero el fin no es ese. The end of that is El not, fin es que tú te dejes llevar por el Espíritu Santo but walk by the Spirit y que el poder de Dios, and the power of God. del Evangelio, and the gospel sea visto en tu is iglesia seen y in que, your aleluya, church. hayan prodigios, And hayan there milagros y que el wonders Señor a and través de su palabra and God traiga through las His almas a word Cristo. Bring souls to His feet. Por toda parte veo solo pleito, pelea. Por todas partes veo solo violencia Violence y destrucción. and destruction. Le está diciendo el profeta a Dios. That's what the prophet is Dios, saying to ¿cómo es God. posible? Te estoy pidiendo How is this possible, que lleves God? esta violencia ya. Please end this Pero por violence. todos lados veo violencia. Everywhere I Veo look, I pleito. see violence. ¿Usted no cree que eso está pasando hoy en día? And you don't think this is happening nowadays? Le dice el profeta, nadie obedece tus No one mandamientos. obeys Santo. your Nadie es commandments. justo No one con is nadie. just with anyone. Usted sabe que hay injusticia en la You misma know there's a iglesia lot of también. injustice in the church right En el now. mismo templo. In the same thing, in the Hermanos temple, contra hermanos. brothers against brothers. Usted sabe que si usted es piedra de tropiezo para otro hermano If you're a stone y esa alma se pierde, to your brother, cuando usted vaya delante de la and presencia that's de what Dios, he's lost, when you ya come into Dios lo the tiene presence of the Lord, escrito. He has that written down. lo tiene escrito He en has that blanco y written negro, down in black and white como usted fue piedra de tropiezo a ese hermano. against your brother. Y usted va a pagar por eso. And you will pay Igual for yo. that. And same will I. Santo tú eres. Los malvados maltratan a los buenos. Y por todas partes hay People injusticia. will treat people badly, and there's a lot of injustice. Pero qué bueno que Dios siempre tiene una respuesta, ¿verdad que sí? But that's always Qué bueno que Dios an siempre answer. tiene algo, mira He always ahí. has something. Como dicen en mi país, tiene algo siempre, ¿verdad? Lo saca de la manga. Dios siempre tiene una respuesta. He always has an En el answer. momento más difícil de tu In vida, the most difficult time Dios of your tiene una life, respuesta. He has an answer. El problema está The problem is que tu fe no está activada. that your faith is not activated. Y es la gloria. Vean acá, Yeli Marí, te voy a usar a ti ejemplo. Voy a Not a bajar. demonstration. Poderoso es Dios. Gracias. Yo traté de Señor. buscar o ese mismo abriguito que tú tienes. Bueno, vamos a usar este. Poderoso es Dios. Y es la gloria. Vaya alabando a Dios. Gracias. Glory to God. Que Dios es bueno. God is good. Siempre es tu misericordia. Amén. No, no, ahí. Voy a hacer tu mundo aquí. Cojo a ella porque es mi hija y me puedo desquitar. And she's in No, mentira. Es que, Vive Dios. ¿verdad? No quiero que nadie se sienta. Ok, ahora Yailis Marí, yo te voy a dar unas instrucciones. I will give you instructions. Estamos hablando de la fe. We're Estamos talking about hablando de faith. la fe.
Ella se va a mover por fe. She will move by faith. Y ahora tú vas a caminar, camina. Walk. ¿Qué hizo ella? A ver, What para. did she do? Confió. ¿Y qué hizo? She trusted. Se movió. And she moved. Pero se vio también, ¿verdad? Pero se And she movió, also ¿verdad que sí? derailed a bit. Se movió, ¿por qué? Porque confió. She moved because she trusted. Y muchas veces la fe actúa así. And sometimes faith acts like that. Tú no ves a Dios, You don't see God, Santo. pero tú sientes a Dios. but you feel Him. Tú no ves a Dios, You don't see God, pero tú tienes el Espíritu Santo but you de have the Dios. Holy Spirit Y of God. cuando Dios te dice a ti, Santo eres Dios, aleluya, Espíritu Santo. ¡Oh, poder! Oh, te adoramos, Jehová. Te adoramos, Espíritu Santo. ¡Qué lindo, Cuando papá! Dios te dice a ti, y cabacento le manso, y la bacento kia manso. Cuando Dios te dice a ti, camina, aleluya, es porque hay un propósito. It's because there's a purpose. Es porque hay un propósito en la vida de ella in your life. o en la vida tuya. Es porque cuando tú caminas, Dios está de tu mano y tú vas caminando sin ver, porque Dios te está llevando. Y esa es la fe. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Está entendiendo que es el propósito de Dios en su vida. God in your life. Aleluya, hermano. ¿Alguien más necesita la venda? ¡Qué lindo, papá! ¿Alguien más ¡Aleluya! necesita entender lo que es la fe? ¿Alguien más necesita ver eso? Gracias, Jehová. Y a veces Dios nos prueba. A veces Dios nos usa así. Sometimes God tests us and uses like Sí, that. porque es como decía el hermano Yamil el viernes, ¿verdad? Que es bueno venir a la casa de Dios cuando no hay necesidad. It's good to go Es to bueno God adorar y when levantar there's la no mano cuando no te necessity. falta un It's plato good de to worship comida. when there's nothing Ah, missing in your pero life. cuando no tienes nada en la alacena, que has pasado necesidad y que nadie sabe, porque ni tu propio hermano sabe tu necesidad. ¿Es por qué? Porque no hay discernimiento en la casa de But Dios. there's discernment in the house of the Lord. Y la fe de ese hermano And the faith of that comienza a brother menguar, starts to, porque nadie ve la necesidad tuya. because no one sees Claro, your porque es que tú no le interesas a nadie. because no one is interested in Pero you. qué importante, amada iglesia, y entender Church, que usted no depende ni necesita de nadie. than anyone. Usted solamente tiene que poner su fe en You only Cristo need to Jesús. put faith in Jesus Dice la Christ. palabra, no lo digo yo, lo leímos. Mas el justo por su fe vivirá. Yo le voy a decir algo a esta iglesia con mucho respeto. And I will say something with Pero esta iglesia, aleluya, trae la palabra que Dios dice que traiga a este lugar. Aquí no vamos a pasarle la mano al pecado. We're not gonna Porque si usted está en pecado y Dios no lo pat your revela, back. yo voy a hablar con usted con amor, We're voy going a to talk traer. with you with love. con lazos de amor. Pero yo le digo algo y le exhorto algo como le vengo hablando. Si Dios levanta un profeta, porque la misma Biblia lo dice, no hay profeta en su propia tierra. There's not a prophet in their own land. No hay profeta en su propia tierra. There's no prophet in their own Pero land. créame But believe que me, este lugar y este altar, that this altar, aquí no va a predicar todo el mundo. not everyone will preach. Aquí va a predicar los que Dios traiga. Only the people that God Y si calls. Dios trae un If profeta God brings a prophet, y desde este altar and habla, from this altar he talks, entonces usted va a speaks, entender then you will que understand es la voluntad de Dios. that it was the will of God. Es mejor a tiempo. It's better on time. Si Dios está diciendo, hay gente que necesita entregar su corazón hoy a Dios y arrepentirse de sus pecados, And repent. haga caso a la voz de Dios. No sean Trust irreverentes. His word and don't be irreverent. Dios respondió, God responded. qué poderoso es Dios How powerful cuando Él is He? siempre tiene una respuesta A sabia. response, a wise response. ¿Se recuerda del tema? Remember the topic? El poder del Evangelio. The power of the gospel Sigue is still vigente. current. Dios le dice, fíjate God says, en las naciones. look at the nations. Miren los que sacuden entre ellas. Miren que entre los que se sacuden en ellas. And look at those within them Lo que pronto va a haber, that you will los dejará con la boca abierta. leave you flabbergasted. Dios le está diciendo al profeta, He was telling the prophet, mira las naciones look at the nations y lo que pronto ellos van a ver, and what you will los see. dejaré con la boca abierta. Santo tú eres Dios. You will leave them Llevamos open. más de 2000 años
more than 2,000 years escuchando past. que Cristo viene, And we've heard that He is que coming, Cristo viene, that He's coming, que Cristo that viene, He's coming. y lo dejamos por, And we think it's, sí, escuchaba a mi abuelito que lo decía, escuchaba a Gigi Ávila cuando decía, Cristo viene, Christ is arrepiéntete. coming, repent. Llevan muchos años. It's been many years. El problema está The problem is que that, cuando Él llegue, that when He dice la palabra, comes, que muchos se quedarán con la boca a abierta. lot of people will be open Santo tú mouths. eres Dios de gloria. Habacuc dijo, Habakkuk said, Dios de Israel, God of Israel, tú eres un Dios santo, you're a siempre ha God extendido, saint God. extendido y no nos dejará morir. You won't let us Siempre has die. existido, perdón, y no nos dejarás morir, You've always existed and haven't porque eres nuestro refugio. died, because you're a refuge. La misericordia de Dios es His tan mercy grande is so big que hoy Dios te dice a that ti, today God tells you oye, hoy es el día para que Today's abras the day tu corazón for you to open y your heart entregues las cargas a and mí. submit. Te está dando una oportunidad, amada iglesia. He's giving you an opportunity. El Espíritu Santo te está redarguyendo. Gracias, Dios. Is speaking to you. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Habacuc preocupado. He was worried. Bueno, Dios, ya te he presentado mi queja, le He dice said, él. well, I've given you my Ya te he dado mi concern, queja. my complaint. El profeta le dice, Dios, ya te he dado mi queja. God, I've given you my complaint. Y yo sé que hay muchos profetas en este tiempo que le han dado la queja a Dios And I también. know that a lot of prophets today Que have estamos given the cansados de complaint ver, about and are ver tired cómo of seeing hacen de la casa de Dios how the cualquier church of cosa. God is anything but, Ya Dios está cansado de eso, amada iglesia. and God is tired of that. Dios quiere que lo busquemos en God espíritu y en wants us to verdad. look for Him. Que vengamos a la casa del Señor a adorarle en espíritu y en verdad. Usted no viene para que alguien lo vea llorar, para que alguien lo vea gritar, para que alguien no. Olvídese de eso. Usted viene a adorar al Rey que vive por los siglos de los siglos. Mire lo que le dice Habacuc, versículo 2 en adelante, capítulo 2. Habakkuk 2, verse 2 and on. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es de esta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Then the Lord replied, write down the revelation and make it plain on tablets, so that a herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. See, the enemy is puffed up. His desires are not upright, but the righteous person will live by his faithfulness. Gracias, Señor. Dios le dice God says a él to him, y nos dice a nosotros hoy, and he amada tells us iglesia, today, tardará un poco en it will cumplirse, take a time Pero- for it to be fulfilled, pero but tú no te desesperes. don't lose hope. Aún no ha llegado la hora The hour hasn't come de yet que todo esto se cumpla. that all of this is fulfilled. Pero puedo asegurarte But I can assure you que se cumplirá that it will be fulfilled sin falta, without fault. sin falta. Without fault. La palabra de Dios es poderosa, God is amada iglesia. powerful. Aleluya. La palabra de Dios nos la ha dado para que podamos escudriñarla, So we could para que entendamos, aleluya, la profundidad de Dios en su palabra, para que entendamos, aleluya, que la fe es la que activa nuestro caminar día a how día. the faith activates our walk in our everyday. El justo vivirá por la fe. The just will live by faith. Dios nos justifica,
He doesn't justify por medio de la gracia. through grace. La gracia The grace, es la fuente de la justificación. yeah, it's the source of justification. La gracia de Dios The grace of God es la fuente is the fountain de la justificación. of justification. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? What do we have to do, you and I? Simplemente ser obediente. Be obedient. Ser Be obediente obedient a Cristo. to Christ. Porque Cristo Because Christ es el fundamento is the foundation de nuestra of justificación. our justification. No hay otro fundamento There's no other son que no sea por medio de Cristo. that is not. ¿Sabes cuál fue el precio de esa justificación? Justification Que usted y yo la damos por menos. that we sometimes Que usted y yo nos olvidamos porque el Evangelio tiene poder. or forget why the Que gospel usted y has yo nos power, olvidamos porque Dios hizo su iglesia. or why he made his church. ¿Sabe cuál fue ese You know precio? what price that was? La sangre de Cristo. Christ's blood. La sangre de Cristo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En periodos críticos de la iglesia, In critical periods or times, in Dios the church, levanta a un hombre God famoso calls a famous man de la Reforma. the Reform. Este hombre era alemán He was German, y se identificó con este pasaje que leímos en Romanos 1:17. and he was identifying himself. Mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje, hermano, revolucionó su vida. revolutionized his life. ¿Cuál ha sido el pasaje que ha revolucionado tu vida? So what verse has De Dios. revolutionized? ¿Cuál ha sido el pasaje que te ha identificado tu vida? Porque tiene que haber un pasaje que te habló a tu Because there's a corazón. verse that comes to your heart. Que tú te acuerdas, aleluya, desde el punto hasta la coma. Porque a base de ese pasaje es que tú pudiste ver y entender el poder de Dios. Si eso no ha sucedido, If that hasn't happened, tienes que venir a los pies de Cristo. you have to go to his feet. Tienes que volver a arrepentirte. You have to repent. Tienes que pedirle al Señor que te dé esa fuerza. Tienes que pedirle al Señor que te dé ese Ask poder. God for that power. Bueno de Dios. Este pasaje This verse que posteriormente puso en marcha algo que se llama la reforma protestante. put in march the reform. Este versículo se convirtió en la piedra angular de este movimiento This histórico. verse turned into the angular stone ¿Usted sabe lo que of es this eso? movement. Mire tan poderosa que es el Evangelio de Dios See how powerful y the la gospel palabra is, de Dios. and the word of God, Que este hombre, that this man, Dios le abrió sus ojos God espirituales opened his y spiritual pudo eyes, and he entender could understand el poder del the power Evangelio. of the gospel, y pudo el Señor cambiar su vida. could change his life. Este hombre está en medio de la iglesia This católica man is in the middle of the Catholic Church, y yo sé que algunos saben cuál es su nombre, and a lot pero of you para el know que his no lo name, sabe, but for those se who llamaba don't know, Martín Lutero. Martin Luther. Martín Lutero escribió 95 tesis, ¿verdad? 95 theses Con un pasaje bíblico. with only one verse. Pero no solo eso, yo But leí not just that, que también los salmos le ayudaron a entender eso. help them understand that. Vaya conmigo al Salmo 40. Psalm 40. Tuya es la gloria a Dios. Gracias, Dios. Te adoramos. Todavía puede alabar a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, Dios es bueno. Amén. Dios es amor. Amén. Dios siempre está a la vanguardia de usted. Gracias. Lo va a guardar y lo va a cuidar. Mire lo que dice el Salmo 40. Dice la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Gracias. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aleluya. Gloria a tu nombre, Dios. Mire el que está a su lado. Y dígale, ¿sabe de dónde Dios me sacó? You know where God took me out of?
Quizás muchos de ustedes no han pasado por muchas cosas. Maybe you haven't gone through a lot. Quizás muchos de ustedes fueron criados desde pequeños en el Evangelio. In the gospel, Quizás no vieron tropiezo, maybe there wasn't any no vieron desesperación en su vida. obstacle Gloria a Dios por eso. or desperation. Pero hay muchos que están aquí Word of that. que solamente la fe en But some Cristo, of you, just through faith y in reconocer Christ and recognizing que Él entró en su vida y que algo cambió en su vida, puede entender que el justo por su fe vivirá. that faith will last. Tú eres bueno, Dios. Wow. Te adoramos. En el Evangelio la justicia de Dios In the gospel, the justice of God se descubre. is discovered. La manera ordenada, dice The Pablo, ordered way solamente says es Apostle Paul, con la fe. is only by faith or with faith. Usted y yo, amada You iglesia, and I, church, hemos recibido la we justicia have received the justice que es de Dios that is from God por medio de la fe. through faith. Amén. Aleluya. ¿Y por qué cuando tienes que venir a la casa So de Dios why when you have to come to the y temple, tienes el problema más fuerte que te ha you have llegado, the biggest problem, no sale una alabanza de tu boca? you can't Santo worship. Dios. Tu nombre, Dios de gloria. ¿Ah? Oh, poderoso tú eres Que Dios. solamente llegas a la casa And de you Dios come here y estás pensando en que tienes que pagar la guagua, and thinking that you have to pay bills, que tienes que pagar la casa, the car, the house. que a veces hasta te da miedo que no te vean Sometimes you're ofrendar, afraid for people to see you offering. cuando tú no tienes que venir a la casa de Dios a eso, Come to the house of the Lord for that. porque Dios no mira lo que tú le das, Because God doesn't look at what Dios you mira give. tu corazón. God looks at your heart. Cuando tú abres tu corazón, When you open your heart, el Señor comienza a bendecir tu vida, God bless. comienza a prosperar tu vida. And prosper your life. Pero como viene, But when you come, ¿sabe? Aturdido, el qué dirán with what will they y say qué va a decir la gente de mí, about me? porque vivimos de apariencia. Because we live by appearance. ¿De qué vivo? ¿De qué me pongo? ¿De qué carro tengo? What car I have, what De I wear. avaricia. Gracias, Espíritu Santo. Santo eres Dios. Diga aleluya. conmigo, el Espíritu se recibe por la fe. The Spirit is received by faith. Entonces el apóstol Pablo continúa una autodefensa And on defense, por la manera by the en way, que los Gálatas and how Galatians querían predicar de una manera diferente. differently. Y Pablo comienza a defender el Evangelio. And Paul starts defending the gospel. Usted sabe la historia de los Gálatas, ¿verdad? You know the Galatians Muchos han leído story? los Gálatas, ¿verdad? Señor, aleluya. Y vieron lo que esta gente querían hacer. Eso está pasando hoy en día. That's what's happening. Todavía puede alabar a Dios. Santo eres Dios. aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y mientras estudiaba And when I studied y trabajaba con la palabra que el Señor me dio, and when I was working with the word that he gave me, triste y lamentablemente sadly, tenemos iglesias we have lots of churches que ya quieren llevar un evangelio diferente. that want to bring a different Que gospel. ya están llevando un And evangelio they are. diferente. Poderoso tú eres Wow. Dios. El Señor ministró mi vida de manera especial. He ministered my life in a special way. Quiero seguir con el Salmo y luego voy a Romano. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Gracias. Alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el que no mira a los soberbios y no mira a los que se desvían por mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos
holocausto y expiación no has demandado. Me detengo ahí. El salmista le está diciendo The psalmist is saying, holocausto Holocaust y sacrificio and sacrifice no es para ti, is not for you, no es lo importante para ti, not important for you. no es lo que tú estás buscando. It's not what you're looking for. Romanos 1, Romans 1, 8 y 9. 8 and 9. Qué bonito es Dios, ¿verdad? Amén. Porque siempre tiene una línea. Y cuando el hermano Yamil en el estudio bíblico de los adultos leyó Romanos 1:22, pues ya Dios me confirmó que lo que el Espíritu Santo quería que la iglesia supiera es hablar sobre la fe. Cuando el hermano Imel comenzó a ministrar, hablaba de la fe. Es porque Dios quiere entender, amada iglesia, que usted entienda que el poder del Evangelio viene por medio de la fe. Gloria a ti, mi Dios. Primeramente doy gracias a Dios I give thanks to God mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo a mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pablo dice ahí mismo, el 1:4, mire lo que dice la palabra de Dios, in verse 4 he says, que fue declarado hijo he was declared de son Dios of God con poder, in power según el Espíritu de Santidad, through the Spirit of por holiness, la resurrección by his resurrection de entre los muertos. from the dead. La cruz tiene una finalidad. The cross has a purpose. ¿Usted sabe cuál es? You know what it is? Dios se la ha revelado en la palabra. Has God revealed it to you? through Está his word? ahí. It's there. Está escrito. It's written. Está ahí. It's there. Redimidos de toda iniquidad, conducirnos a Dios, Lead us to God. librarnos del mundo perverso, Save us from the perverse world. nos adoptó como hijos, Gloria a And Dios. we were adopted as his children, mostrarnos un nuevo, and shows una nueva vida. a new life. Entonces Pablo le escribió y les dice, obedecer la ley And then Paul says, o confiar en obey Jesucristo. the law or trust Jesus Christ. Le está diciendo a los Gálatas, obedecen la ley Obey the law o confían en or Jesucristo. trust in Jesus Christ. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gálatas 3. Galatians 3. Poderoso es Dios. Gloria a Dios, Gloria a aleluya. Dios. Aleluya. Le dice el Espíritu, se recibe por fe. Ejemplo, Gracias. usted le predica una palabra todos los domingos, You preach a word every Sunday, domingo tras domingo. Sunday after Sunday. Dios trae un ejemplo, a veces lo trae, lo muestra, God gives you a demonstration, o solamente se lo habla or it's just talks de diferentes hermanos, no solamente de mi through persona. different brothers, not just me. Y muchas veces And a lot of times, nos olvidamos del mensaje, we forget about nos the olvidamos de la palabra que Dios nos da. word that God gives us. No activamos nuestra fe. We don't activate our faith. Pablo le habla a los Gálatas muy fuerte. Paul tells the Galatians Y les in a dice, strong way, and he says, los primeros versículos del capítulo 3 de verses Gálatas, of chapter 3 in lo voy a Galatians. leer en la traducción lenguaje actual y después lo leo en la traducción en la Reina Valera 1960. Dice, ay Gálatas, qué tontos son ustedes, hasta parecen que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz.
Reina Valera 1960, versículo 1, capítulo 3 de Gálatas, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente ante vosotros como crucificado. You foolish Galatians, who has bewitched you? Before your eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. Wow. Santo tú eres Dios. Y así está la iglesia de hoy. Si leemos los versículos del 3 al 5, mire lo que le dice Pablo. Verses 3 to 5. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Santo Dios. Porque no hay conexión en el Espíritu. There's no connection in the Spirit. Volvemos y repetimos, vienes a la casa de Dios You come to the house of the como si Lord esto fuera un parque de pelota. as if it were a park. Poderoso tú eres Dios de gloria. Santo, aleluya. Te adoro, Dios. Gracias, Jehová. Poderoso Dios. Usted se ríe, porque yo lo estoy haciendo ahí, pero Dios lo está viendo desde arriba. Amén. Señor, aleluya. Y el Espíritu Santo se redarguye, se contrista. Santo, tú eres poderoso. Después te pregunta, Then you ask yourself, Gloria a Dios, aleluya. ¿por qué me siguen pasando estas cosas? why are these things happening to me? ¿Por qué no crezco? Why can't I grow? ¿Por qué no puedo ser como ese hermano que tiene esa fluidez en la palabra? Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué no puedo ser como ese hermano que predica así? That preaches like that Poderoso es tu nombre. ¿Por qué no activas tu fe? because you don't activate. ¿Quieres moverte con la fe de los demás? You want to move by Santo, other people's Santo faith. Dios. Aleluya. La gloria. Wow, santo. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír la fe? Are you so foolish? After beginning by means of the Spirit, are you now trying to finish by means of the flesh? Have you experienced so much in vain, if it really was in vain? So again, I ask you, does God give you His Spirit and work miracles among you by the works of the law, or by you believing what you heard? Y usted sabe que hay iglesias And you know, que there are es lamentable, that se sadly siguen manejando are managed bajo la ley under the law, Santo. y el sacrificio de Cristo. and Jesus' sacrifice. ¿Qué decía el salmista? What the psalmist said. ¿Qué sirve el sacrificio? Si él mismo tuvo que entregar a su hijo He had to give His para Son morir en la cruz del Calvario to die on the cross Gracias a y ti. limpiar tus pecados. and clean you Gracias a Dios. from your sins. Wow. La palabra es profunda, hermano. Amén. This word is deep, my brothers, La palabra es verdadera. and true. Aleluya. Pero está escrita para que nosotros It's obedezcamos la written for palabra us de to Dios. obey the word. Señor, aleluya. Pablo les dice, Paul says, cuando recibieron el Espíritu de Dios, when they received the Spirit, ¿fue por obedecer la ley it was because o por aceptar las buenas noticias? obeying the law or accepting the news. O sea, the cuando good usted news. vino a los pies de Cristo, When you came to His, ¿vino porque le dijeron esto es malo, esto es malo, esto es malo? was it ¿O because vino people porque said, recibió this is bad, this is bad, or because el mensaje de Dios? you received His Que message, son las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. the Poderoso es salvation? tu nombre. Entonces tú no viniste a los pies de Cristo por fe, So, viniste por lo que te dijeron, so you came por lo que te because of what forzaron, you were told, por lo que te you obligaron. were forced. Yo me recuerdo cuando tenía 12 años, I remember when I was 12 years old, mi mamá vino a los pies de Cristo siendo my alcohólica. mom converted to Christ, Dios la being rescató an alcoholic. de una separación de He saved divorcio. her from En mi divorce. casa se habían cuchillos corriendo, uno pegárselo para el There otro. were knives running. Mi papá un día corriendo sin ropa salió a la calle como un My loco. dad naked Eso lo viví yo, eso lo ran out of veía the yo. house.
Y yo trataba de calmar las cosas y decía, pero ¿qué está pasando aquí? Y yo no sé si era que Dios me estaba dando discernimiento de ver los demonios, ver las cosas. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo a mi pequeña juventud, 12 años, But at my 12 years con of un age, deseo y un amor de with amar a a Dios. desire to love God. Pero todavía Dios no había entrado a mi But God corazón. hadn't come into my life yet. Pero Dios rescató a mi But He madre. saved my mother. Mi madre comenzó a instruirse, And she started comenzó a caminar, learning. pero de una manera diferente. Differently. Una manera que cuando yo decía, pero es que no entiendo por qué, yo decía, esta mujer nos está obligando a ir a un lugar que yo no quiero ir. Forcing me to go to a place where I don't want to Es go. porque no había abierto mi It's because corazón. I hadn't opened my eyes yet. Y yo le diría que estuve como hasta los 18 años. Until the 18 Me sentía years obligado. I felt Ay, otra vez a la iglesia. forced. Si es lo mismo. Again at church. The Estoy same thing cansado. over again. I'm tired. Y el enemigo haciendo estrago por otro lado. Trying to attack. Como la mosca haciendo así. Esperando que Like a fly. que cayera. Y vino el enemigo. And then the enemy came Capturó mi vida. and captured my life. Me perdí. I was lost. No sabía dónde iba. I didn't know where I was going. Santo Dios. Le oraba al Señor aún así en mi Even debilidad in my weakness, como adolescente. like an adolescent. Comencé a ver pornografía. Seeing pornography. Comencé a masturbarme. I started masturbating. Quiero hablarlo así porque yo sé que aquí hay jovencitos ya más adultos. Y el pecado comenzó a evaporar mi vida. Comencé a probar el cigarrillo, I tried cigarettes, cerveza, beer, ron, rum, marihuana, marijuana, cocaína. cocaine. Fue una sola vez, pero It was just one time, but sentía que me moría. I felt like I was dying. La persona que estaba conmigo, que fue el que el diablo utilizó, Señor lo reprenda, para decirme, eso no te va a pasar nada. Comenzó a hacer un cigarrillo de marihuana y mezclarlo con cocaína. Me empecé a fumar eso. De momento me di también un pase de cocaína. Me bebí una Heineken y yo sentía los demonios que querían agarrar mi vida, querían romperme mi interior. Pero había algo que me decía, vete de ahí, corre de ahí, vete de ahí. Gloria a ti, oh Dios, Y me aleluya. acuerdo ese día le dije, llévame a casa de, yo tenía una amiga, llévame a casa de fulana. Y llegué allí bien loco, una cosa, y yo decía, wow. Comencé a llorar, pedirle perdón a Dios. Santo eres Dios, aleluya. Pero siempre las oraciones de mi madre, Gloria a ti, oh The Dios, prayers of my aleluya. mother, las rodillas de mi madre, her knees, estuvieron por 20 años ahí for orando. 20 years. Aleluya. Y para la gloria de Dios, gracias al Señor, no metí más en la droga. I didn't Pero go ese to drugs. escenario And that scenery fue tan marcado para mi vida was so marked in my life. y de entender la gracia de Dios en la vida de un God's ser grace in humano. my life and in the life of someone else. Conozco a mi esposa, I know my wife, mi primera novia, my first girlfriend. por 15 años buscándola. For 15 years after her, Ella me había dejado porque mi she had inmadurez, left me because my mi maturity, ignorancia my ignorance, y los demonios que estaban the en mí. demons that were in me. Quería vivir una vida apasionada, muy joven, passionately and muy young. precoz. Quería que ella faltara a lo que sus padres le enseñaron, She a lo missed everything moral. that she was taught, Pero había algo but there que was Dios something depositó en that esta God mujer, deposited in her que lo guardó hasta ahora. that's Y recuerdo como hoy que mi mamá le dijo a until ella, now. And I remember my mom said, gracias por venir, pero yo sé que Dios me dijo que no era el momento Thank you en for que coming, usted, but I tú know y mi God hijo estuvieran juntos. said that it wasn't the time for Y you to be recuerdo together. una profeta de Dios que And I Dios lo remember usaba a prophet mucho, of God, que era amiga de mi mamá, She was a friend of oraba my mother's. muchas horas. Y le dijo a ella, and she told her, my wife, lo que yo tengo, lo que Dios tiene para ustedes what God has for you es algo too bien bonito, is something very pero este no es beautiful, el tiempo de but this ustedes. is not the time for Yo no you. entendía, And I didn't no understand. sabía I didn't por know. qué. I didn't know why.
Pero esta muchacha, But this girl, dedicada a sus estudios, dedicated in her education, bien centrada en sus cosas, centered in her me dijo, things, tú y yo no podemos seguir. she said, you and I can't go on. Rompimos una relación So que we broke up. era enfermiza, A relationship that was porque ella toxic. quería ir a la iglesia, yo Because quería she ir al wanted to go parque. to church, I want to go to parties. Ella quería buscarle a Dios, yo quería buscarle la I cerveza, el was looking for cigarrillo. beer and cigars, Y lloré mucho, and I cried a lot. 15 años buscando a esta 15 mujer. years after her, Tuve otra relación. I had another relationship. Ahí llega Jaylis Marie. That's when Jaylis Mi came, mundo comienza a cambiar. and my world changes. De momento, And then all tuve of una a sudden, separación. I had a separation. Jaylis muy pequeña, 3 años. Jaylis was only 3 years old. Pero aún así quería ser el padre But even then, I perfecto. wanted to be the perfect El father padre que amaba a su hija. that loved her, Darle buenos valores. give her good Enseñarle lo values, correcto. teach her the right things. Pero pensaba yo que lo estaba But I was haciendo. thinking, Pero I was no. doing it. Comencé a ganar en la vida de mi hija, quizás desde muy pequeña, un mal ejemplo. I was giving her a bad example since she Pero le was doy little. gloria y honra al But I give Señor, glory to God porque ha cambiado mi vida. because He has Me ha hecho una nueva criatura. He made me a new He podido ver la mano de Dios en mi hija y en mi familia. my Y la family. gloria sea para Dios. Is to God. Aleluya. Gloria a Dios. Señor. Entonces Pablo le dice a Gálatas, And voy a ir Paul says avanzando. to the Galatians, Pero Dios quería que trajera parte de este testimonio para que usted entienda el poder del Evangelio sigue so you vigente. can understand Que no hay nada imposible para Dios. There's nothing Cuando Dios impossible for God. deposita y te marca con una palabra, Dios va a cumplir esa palabra en su vida. Créelo que va a ser así. Believe that because it's gonna Más el happen. justo por su fe vivirá. The just by his faith will live. Gracias, Jehová. Si, dice Pablo, traducción lenguaje actual. Y si eso fue así, ¿por qué no quieres entender si para comenzar esta nueva vida necesitas la ayuda del Espíritu de Dios? Porque ahora quieres terminarla mediante sus propios esfuerzos. Esto lo está diciendo Pablo a los Gálatas, porque ellos querían hacer por su propia fuerza la obra de Dios. Galatians wanted to do things by their own will, Y sacaron el Espíritu de Dios. and they forgot about the Spirit of God. Esto es poderoso, amada This is iglesia. powerful, church. Tiene una profundidad It's maravillosa. very deep. Dios solo, aleluya, nos quiere decir God hoy, amada wants to tell us iglesia, today, nadie puede agradar a Dios solo obedeciendo la ley. Aleluya. Pues la Biblia dice, lo que Dios ha aceptado y los que Dios ha aceptado y que confían en Él vivirán para siempre. Aleluya. Los que en Dios han aceptado y creen en those Dios who have accepted God vivirán and para believe God will siempre. live forever. El que cree por fe Those that believe it by faith esperará, will wait, pero el incrédulo but the se non-believer volverá atrás. will turn back. Gloria a Dios. Wow. La gloria a Dios. Entonces Dios me llevó a God Hebreos took me 10. to Hebrews 10. Santo Dios. Santo Dios. No tengo algunos versículos Ven. traducidos. Quiero ir avanzando. Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. Amén. Christ came to fulfill God's will. Hebreos 10. Hebrews 10. Cristo vino Christ came a cumplir to fulfill la voluntad de Dios. God's will. Cada vez que leía este capítulo 10, Every time I read this chapter, Cristo quitó aquel sacrificio Christ antiguo did that establecido ya sacrifice a uno nuevo. to a new one. Wow. Y leía esto y decía, wow, I read gracias this and I said, Señor. wow, thank you, God. Le decía a mi esposa I would tell my antes wife de venir para acá, before coming here, wow, qué palabra Dios oh, dio. what a word God Yo sé gives que Dios us. es bueno. Buen Dios. Amén. Aleluya. Gracias Dios. Dios nos eligió He chose us. porque Jesucristo obedeció Jesus obeyed sus órdenes His orders al morir en la cruz when He died on y the ofreció cross, su cuerpo when He offered como His sacrificio. body as a sacrifice. una sola vez
once y para siempre. and forever. Bendecido Dios, aleluya. Wow. Y yo mientras estudiaba decía, When I studied, o sea que estos hombres en el pasado so these men sacrificaban would los animales que sacrifice animals, sacrificaran, pero eso no limpiaba el pecado. but that wouldn't wash away the sins. No servía de nada eso. They wouldn't serve for anything. A Dios no le agradaba ese sacrificio. That wasn't pleasing to God. A Dios lo que quiere es God obediencia. wants obedience. Dios lo único que quiere es que usted sea He only obediente wants you to obey Him y que entienda and to understand que Él fue el que tuvo que pagar el precio. Él fue el sacrificio vivo que fue a la cruz del Calvario y entregó su vida. He gave His life for you. Dios no quiere ni le gusta los God doesn't sacrificios, like sacrifices las ofrendas ni los animales quemados sobre el altar, in the altar. aunque la ley manda Although the law que sea presentado. Los sacrificios de animales no quitan el pecado. don't wash away sin. Los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolos muchas veces, Still offer them todos los días. all the time, every day. Pero qué bueno saber que Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre. Y así nos perdonó nuestros pecados, amada iglesia. Nos perdonó nuestros pecados. Somos lavados con la sangre de Cristo. Hebreos 10, 19. 10:19. No se preocupe que yo creo que a mi esposa se le quedó un tres leches allí. Lo podemos tomar con un cafecito ahorita. Ah, verdad, hay compromiso, disculpe. Sí, está invitada a la iglesia. Después de aquí vamos a ir a una iglesia que nos invitaron, es aquí mismo en Hagerstown, que hay una tarde de adoración. Más adelante damos detalles. Amén. Hebreos 10, 19 al 25. Digo esto porque quizás 19 through 25. algunos ya se quieren ir. O algunos están cansados. Yo también estoy cansado. El día de ayer fue largo. Pero tenemos un compromiso primeramente con Dios. Gloria a Dios. Y hay que ser obediente a lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Hebreos 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ay, Dios mío. Usted tiene la libertad para entrar al lugar santísimo. Y es la gloria. Usted no tiene que tener en su casa vacas ni corderos para llevarlos al sacrificio. You don't have to have cows or sheep in your house to bring Gloria a sacrifice. Dios, aleluya. Porque yo creo que si estuviéramos viviendo en ese If we tiempo, were living in that time, muchos estuviéramos consumidos ya. we would have been consumed by O now. quizás no estuviéramos aquí. Maybe we wouldn't be here. Gloria a Dios, aleluya. Caín y Abel, había una ofrenda. There was an offering. Y ambos sabían que tenían que llevar una Both knew that ofrenda. they had to bring an offering Porque ambos cumplían con la ley. because both complied Cada with the cual law. dio por lo que tenía. Gave with what Pero they uno de had, but ellos only one entregó su ofrenda con un corazón gave an offering que no agradaba a Dios. with a heart that wasn't pleasing to Y God. usted y yo, And you and cuando venimos a la casa I, de when we Dios, come here, no es la ofrenda que usted entra al it's alfolí. not an offering that you give in Es la alabanza que usted viene a the dar. worship Gracias, and Dios. the praise that you give. Y a veces no queremos ni reconocer Sometimes we don't want to que Él recognize está en su santo templo, that He's here rodeado de gloria, Gloria. para darnos with poder, glory, to give us glory, para darnos victoria. power and victory, Gracias, Dios. para ir en contra de nuestros enemigos. to be against our enemies. Yo di la avanzada. Gracias, Dios. Por el camino nuevo y vino y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos
con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profecía de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sí, Señor, aleluya. Y considerémonos unos a otros para estímulos al amor, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día Santo Dios. se acerca. Aleluya. Poderoso es La palabra es viva y eficaz. The word is living. Yo no le tengo que decir a usted que se tiene que congregar. I don't have to tell you to La congregate. palabra está ahí. The word is there. Tampoco le voy a reclamar a usted que no viene. Mire, a mí me enferma If you come or not. ver pastores y ministros que cogen el templo santísimo de I Dios don't like when pastors and ministers para comenzar a señalar al hermano, and para start comenzar a pinning decirle dónde está brothers usted en este día. Santo Dios. and asking, Esa "What no, are you doing esa no today?" es la misión que Dios nos dio a los That's not the pastores. mission that he gave us. La misión que Dios nos dio es The mission orar, that God gave us is to cuidarlo, pray, preguntarle, take hey, care ¿cómo of us. está? I Y know si how you're quizá doing. usted no le he podido preguntar, I es porque Dios me ha dado otra misión para preguntarle a otro. Porque también hay unos que ya están maduros y no están de leche, Te adoramos, Dios. dice Tu Pablo, nombre. Gracias, sino Dios. comida sólida. solid food. Créame, amada iglesia, Believe me. que aquí se da comida sólida After eating solid food, para que usted se enderezca en el camino de Dios. so you can walk. Gloria a Dios, aleluya. Si seguimos pecando If we después de continue haber sin conocido la verdadera enseñanza de Dios, teaching of God, ningún sacrificio no sacrifice podría hacer que Dios nos perdone. would make God forgive us. Ya conoce la palabra, You know the word. ya sabe lo que es pecado, You know what is sin. pero de nada sirve So it's not worth it que no pongamos en práctica, that we don't put into practice lo que hemos aprendido what we a have través de learned Dios. through God. Señor, aleluya. Porque Dios lo que quiere es obediencia. Because God wants No obediencia a lo que dicen los líderes y los pastores, Not what es obediencia a su pastors and palabra, ministers say, but His porque word. su palabra es Because His viva word y is eficaz. living. Gloria a Dios. No nos quedaría más remedio We would que not esperar rather- con un medio terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios Final judgment day would be serán when the enemies of destruidos God would be destroyed con fuego ardiente. Si usted with fire. no es amigo de Dios, If you're not es enemigo of de God, Dios. then you're an enemy of God. Si usted deja que el pecado llegue a su vida, Let sin come se to your considera life, enemigo then you're de an Dios. enemy of God. decía el hermano en el estudio, My brother would say in this usted tiene que poner de su parte también. study that you have to. Pues Dios dice en la Biblia, So he says in the Bible, muy pronto llegará el que tiene que venir. Gloria. Voy a repetir, muy pronto llegará el que tiene que and venir. that means the Son will come. Ya no tarda. Gracias por Dígale que está a su lado, ya no tarda. Not Ya no tarda. Ya no tarda, pero dígaselo con fe. Ya no tarda. Señor, gracias Dios. Los que son fieles those who en are todo faithful in everything y confían en and mí, trust in him and vivirán para will live siempre. forever. Gracias, Señor. Pero si dejan de serme fieles, But if they are faithful to me, no estaré contento I con will be ellos. happy with them. Santo Dios. Y cuando le somos infieles a Dios, And when we're unfaithful to God, Dios no está contento. he's not happy. Le dijo Jehová al profeta Habacuc Jehovah would say to Habakkuk 3:4. 3:4, Y nos dice hoy el Señor a la iglesia. and God says today, Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes aún. No ha llegado la hora de que todo esto se cumpla. Pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Esos babilónicos son muy orgullosos.
Esos hermanos de la iglesia de Dios Pentecostal de Hegestan Those in the church of Hagerstown, son muy orgullosos. they're- Pero they're ustedes, proud. But you, que son humildes, who are humble, iglesia de Dios Pentecostal de church of Hegestan, God in Hagerstown, que son humildes, that are humble, vivirán will live. porque confían en mí. Those who trust in me. Nos dice el Señor en su palabra. The God tells this in His word. Y voy terminando con esto, ahora sí. I'm almost done. Hay de los deshonestos. Voy a repetirlo. Hay de los deshonestos. Cuando usted no es honesto con alguien, When usted you're es not honest deshonesto. with anyone, Y you're si usted es dishonest. deshonesto, If you're dishonest, si usted no es honesto con if you're Dios, not honest with God, se convierte en un deshonesto. you're dishonest. Y eso And significa that means que al ser deshonesto being dishonest, es falso también. you're false. Y Dios no lleva con los falsos. And God doesn't get along with Lo que false. pasa es que Dios sabe But He knows. y Dios conoce. And He knows. Dios escudriña los He corazones. knows the heart. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit no los revela doesn't reveal it porque te está dando la because oportunidad He's giving you this para que opportunity tú vengas a los pies del for you Maestro to come to Him y entregues todo lo que te está atando, and submit everything that is todo lo que te está llevando a la vida pecaminosa. in sin. In Aquí sin. no estamos para señalar We're el not here to pecado. pinpoint Aquí anyone. estamos para decir lo que es la palabra de Dios. Tell you what the word is. Hay de los codiciosos y ávaros que confían en su seguridad falsa. ¿Sabes que hay muchos pastores codiciosos, ávaros, There are a lot of greedy pastors y tienen una seguridad falsa? and they have false security. Amén. Santo Dios. Eso no quiere decir que yo pueda caer en esa avaricia también y en esa seguridad falsa. Nadie está exento en este caminar. No one's exempt in this walk, this journey. Santo Dios. Hay de aquellos que explotan el prójimo Santo. y edifican sus ciudades con sangres. Hay de los embusteros, hay de los impuros, hay de aquellos que adoran ídolos. Y un ídolo no es solamente una figura, Así es. un ídolo puede ser un hijo, un ídolo puede ser tu esposa. El justo vivirá porque el poder del Evangelio sigue Because vigente. the gospel Y recibimos el and we Espíritu receive the Spirit por fe, through faith, mas el justo and the just por su fe through his faith vivirá. will live. Sí, gracias, Dios de gloria. Eterno Dios y Padre, he predicado tu palabra en este día, Señor, sin quitarle y sin añadirle, tal como me la diste, Jehová. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás en tu casa, que tú has separado este día, Señor, y esta bendición para nosotros recibirla, Padre, con un olor grato, Señor amado, en obediencia a tu palabra, Jehová. Señor, gracias por redarguirnos, Señor. Gracias por hablar a nuestro corazón, Padre amado. Gracias, Señor, porque reconocemos en este día, Jehová, que te hemos fallado.